Pregunta número 7. Para responder la número 7 necesito que te fijes también en la página anterior, ¿ya? La economía se establece como ciencia después de la publicación de la obra denominada, recordemos que la categoría de ciencia nos la da Adam Smith. Ya, Fabiana me está dando una respuesta, dice, ajá, muy bien, la riqueza de las naciones, sí. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza. Ya, la riqueza de las naciones. Fabiana también había dado ya la respuesta. Vamos a la número 8. Dadas las siguientes alternativas, señale la que se relaciona con el fin teórico de la economía. A ver, fin teórico de la economía. La. Sí, es el único que encuentro correcto también, la AMIS. Búsqueda de explicaciones de diferentes fenómenos y hechos de la realidad. Búsqueda de explicaciones, ¿seguro? Si no es eso, solamente me quedaría la C nada más, Miss. Elabora modelos económicos, me dice que es el fin teórico, ¿cierto? Entonces, sí. para poder elaborar modelos económicos, ¿no? En base a un hecho, entonces tiene la necesidad de crear empleos, elabora el modelo económico, ¿no? Vamos a la 9. ¿Está correcto? Su compañero. Entonces en la 8, ¿cuál es la A? No. No, la C. La C. Ya, elabora ese modelo económico de empleos nacionales, ¿sí? Vamos a la 9, rapidito chicos que se nos va la hora. Suponga la existencia de un país que produce solo zapatillas o arroz. O zapatillas o arroz, más no los dos juntos. ¿Ya? La D. El costo de oportunidad se puede observar cuando... La D. Ajá, sí, se renuncia a la producción de un bien por hacer el otro, ¿no? Sí, está correcto. Si yo, ajá, sí, está muy bien, Fabiana. Si se produce arroz, se está renunciando a las zapatillas. Si se produce zapatillas, se está renunciando al costo de oportunidades de la producción del arroz. Página siguiente. Enrique siente que son demasiadas las necesidades que tiene y los recursos con los que cuenta no logran satisfacerlas. Lo anterior nos permite observar el concepto de... ¿La AMIS? La B. La B. A ver. La B, escasez relativa. Claro, exactamente. Sí, Los la B. recursos son escasos. Claro. Me dice que siente que son demasiadas las necesidades que tiene. Y los recursos con los que cuenta no logran satisfacerlos. Sus recursos son escasos, ¿ya? Y ahí está tu respuesta, la D. 11. La realidad económica está representada a través de los modelos económicos que forman parte de... Fin teórico. Ajá, muy bien, la Del A. fin teórico. Fin teórico, sí. No, la C no puede ser, Freddy, porque me habla de modelos económicos. Por lo tanto, no puede ser la C. Ya lo dijeron sus compañeros, es la A, el fin teórico. ¿Ya? 12. Andrés salió de paseo con sus amigos y al ingresar a una fuente de soda, tiene la posibilidad de comprar una taza de café por el valor de 2 soles o 2 helados por el mismo valor. Si su decisión fue comprar una taza de café, deducimos que... En invierno. Estamos en invierno. No compra los helados. Las semis. La C. Claro, los helados que dejó constituyen su costo de oportunidad. Me está escuchando porque hace rato voy diciendo que si no me escuchan, creo. Sí, te escucho. Ah, ya. Estamos en invierno, me dice. Sí, por también. favor, chicos. Vende más el café que los helados. Tienen que cuidarse, ¿ah? Bueno,
Frío, ¿no? Congela. Entonces, ¿ah? Café No, que mejor que está helado. frío. Café mejor que helado. Bueno, Sí, café mejor que helados. ya, No, muy no, bien. el té. Mejor si es café caliente todavía. No, Bueno, mejor la leche. deben tener ahí pues su tacita de café al lado, pues, ¿no? Pero mucha cafeína Ahorita también tengo yo. hace daño a la salud, Sí. ¿ya? Si no, pregunten a su Y si usted profesor. sabe que solamente 100 tazas de café ya pueden matar a una persona, ¿Eh? Me imagino que seguidas, pues, ¿no? sí voy a hacer la prueba ahorita. No, que va. No, 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 no. No nos juguemos con No la llego, salud, no puedo. ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Ustedes tienen una práctica domiciliaria ahí? Calcula el espacio y vas a trabajar tu práctica domiciliaria con la respuesta correcta, nada más. ¿Ya? La idea de esta práctica domiciliaria es que tú te vayas familiarizando con las preguntas. La respuesta te la dan. Está bien fácil. Entonces tú vas a trabajar la pregunta en tu cuaderno con la respuesta correcta. Una vez que terminas tu práctica, pones ahí práctica número 1, economía, y me mandas tu actividad. Práctica 1 de economía y me mandas tu actividad. Entonces yo ya estoy llevando control de que estás trabajando. ¿Ya? Anótalo, anótalo. Anótalo, por favor, porque ustedes se suelen olvidar. O sea, mis, como ponemos, ¿cómo dijo? Está volando la señorita Caro. A ver, en su cuaderno colocan práctica número 1, economía. Ya. ¿Ya? ¿Y qué es lo que van a trabajar como práctica número 1? La práctica domiciliaria de su libro. Copian la pregunta, así como hemos estado trabajando en historia, en historia universal, en historia del Perú, en geografía, inclusive también, ¿no? Copias la pregunta, trabajas tu respuesta. Una vez que has terminado tu actividad, tomas tu foto y mandas al WhatsApp. ¿Ya? Y ahí yo llevo control de tu actividad. Entonces, calcula tu espacio porque vamos a continuar. Tienes una semana hasta el próximo, toca viernes la clase, hasta el próximo jueves. ¿Ya? Tienes una semana. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar con el tema. Me imagino que ya calculaste tu espacio. Y el tema que continúa es la división de la economía. División de la economía. ¿Ok? Vamos a ver cómo está dividida la economía. Y ahí tenemos un cuadrito que vamos a trabajar. ¿Quién es el autor, el responsable de esta división de la ciencia económica? Lo tenemos John. ahí, John Neville Keynes. ¿Quién es este señor? Es hijo de John Maynard Keynes, padre de la microeconomía. Me imagino que no, ustedes no han llevado economía el año pasado, ¿no? Entonces, te lo aclaro. John Neville Keynes es hijo de John Maynard Keynes, padre de la microeconomía. ¿Por qué te doy este dato? Porque lo vamos a necesitar, ¿no? ¿Quién es el responsable de la división de la ciencia económica? Lo tenemos ahí, John Neville Keynes. Este señor dijo o hizo una división de la ciencia económica en economía positiva y en economía normativa. ¿De qué se encarga la economía positiva? La economía positiva se encarga de ver los hechos reales, tal como son, tal como se presentan. Vamos a imaginar que el señor Maguiña le piden, pues es un reportero, ¿no? Y le piden que investigue cuántas, ¿no? La cantidad de muertes tenemos por el COVID en Mangomarca.
De pronto el señor Maguiña se da cuenta que Mangomarca es un poblado que está siendo muy descuidado por el gobierno. Pero él, como es su fan número 1 del presidente Vizcarra, entonces decide maquillar las cosas y no presenta los datos que él ha obtenido, no los presenta tal como los ha recogido de su investigación. Y presenta datos falsos, haciendo quedar muy bien al presidente. En ese aspecto nosotros no estamos hablando de economía positiva, porque ahí ya está la intervención del señor Maguín. Ha maquinado, ha arreglado los datos y no los presenta tal como son. Entonces ya no estamos hablando de economía positiva. La economía positiva presenta los datos tal y como lo recoge. Utiliza la estadística para presentar estos datos. Por lo tanto, esta economía positiva se divide en economía descriptiva. Y la economía descriptiva necesita a la teoría económica. Y cuando hablamos de teoría económica, pues estamos hablando de microeconomía y macroeconomía. Como su nombre lo dice, la teoría descriptiva recoge los datos reales, datos precisos. Aplica la estadística para poder procesar estos datos. Y necesita, ¿no? Va de la mano con la teoría económica. ¿Por qué va de la mano con la teoría económica? Porque necesita describir. ¿Y qué va a describir? ¿Qué va a mencionar? ¿Qué datos reales va a presentar? Los datos analizados en los componentes de la microeconomía, ¿no? Y además, los datos de aquellas normas generales que nos presenta la macroeconomía. Entonces, te vuelvo a repetir. John Neville Keynes divide a la ciencia económica en economía positiva y economía normativa. La primera, que es la que acabamos de repasar, la economía positiva, presenta los datos tal como se recogen, ¿no? Datos precisos, datos reales, y aplica para procesar estos datos la estadística. La economía positiva se divide en economía descriptiva, que necesita a su vez a la teoría económica para tener datos que describir, porque la teoría económica está compuesta de la microeconomía y la macroeconomía. Ahora veamos la siguiente rama de la economía normativa. Todos van ahí junto conmigo, me imagino, ¿cierto? Me avisan si voy muy rápido. Bueno, están trabajando todavía. ¿Ya? Terminen. Vamos a... Ok. Cuando hablamos de economía normativa... ya, todo bien. Cuando hablamos de economía normativa, ya estamos entrando en el campo de lo subjetivo. ¿Qué quiere decir entrar en el campo de lo subjetivo? Quiere decir que ya vas a dar tu opinión. ¿Cómo es que deben marchar las cosas? ¿Cómo es que deben ser, ¿no? Las cosas? Y aquí, en este campo subjetivo, se van a generar las políticas económicas. ¿Qué es una política económica? Se llama política económica al conjunto de medidas que el gobierno aplica para poder lograr un objetivo trazado, ¿no? Estas son las medidas que el gobierno va dando para lograr objetivos. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos en esta situación de emergencia, el gobierno va decretando políticas económicas, va dando medidas, ¿no? Para poder ir restituyendo la economía en nuestro país que ha estado paralizada.
La política económica se aplica en medidas fiscales y en medidas monetarias. ¿Quién emite las medidas fiscales? El Ministerio de Economía. ¿Y quién se encarga de esas medidas monetarias? El Banco Central de Reserva del Perú. Si yo te preguntase, tú, alumno de cuarto año, estás en la facultad, tienes la potestad de aplicar medidas económicas, políticas económicas, tú puedes crear política económica, tú puedes decretar medidas económicas, dirías que no, ¿cierto? Porque el único que aplica, el único que da esas medidas económicas, el único que genera esa política económica es el Estado, porque es el organismo macro que se encarga, ¿no?, de analizar y de dirigir todos los agentes económicos, ¿ya? Y para ello, pues, necesita establecer ciertas medidas. Si las medidas van a fiscalizar, nosotros estamos hablando de medidas fiscales. ¿Quién se encarga de estas medidas? El Ministerio de Economía y Finanzas. Si se trata de regular la moneda, ¿no?, estamos hablando de medidas monetarias. ¿Quién se encarga de estas medidas monetarias? El Banco Central de Reserva del Perú. ¿Puedo avanzar, jóvenes? Un ratito, Miss. Ya. No te olvides que esa facultad de ciencia, pues es dada por Adam Smith, ¿no? En la Facultad de Ciencia y la Economía. La economía ya es ciencia con esos estudios de Adam Smith. Sin embargo, antes, desde muchísimo antes, ya los griegos hablaban de un tratado de economía, ¿no? Y ellos lo llamaban así, ¿no? Oikonomía, ¿no? Desde la época de Jenofonte ya estamos hablando de economía, pero ¿quién es el responsable directo de hacer esta división de la ciencia económica? John Nelly Keynes. Te vuelvo a repetir, economía positiva, datos reales. ¿De dónde se recogen estos datos reales? De lo que es la microeconomía y la macroeconomía, ¿ya? Me avisas si vas terminando, por favor, me vas poniendo tu manito ahí, si es que ya lo lograste terminar. Muy bien, Fabiana. Muy bien, Freddy. Mientras vas terminando ese cuadrito, te voy a ir pasando asistencia, ¿ya? Todavía nos faltaría ver la microeconomía y la macroeconomía. Nos faltaría por terminar de ver. Vamos a pasar la asistencia. Contestas fuerte y claro, ¿ya? Vamos a empezar por Arisa. Ahí. Presente. Cáceres Moisés. ¿Tenemos a Moisés? No lo veo a Moisés. Moisés. Cáceres Moisés se encuentra. Ya. Belén. Presente. Belén, ahí está Belén también. Belén. Presente. Muy bien, señorita Belén. Muy bien. Presente, Miss. Sí, sí, ya también te anoté. Moisés también. Sí, también. Cárdenas. Presente, Miss. Ya. Caro. Chira. Presente. De la Portilla. José Luis de la Portilla. No está, ¿no? José Luis. Presente. Sí, Miss, presente. José Luis, ¿con qué nombre estás? José Luis, tú no te veo acá, ¿ver? José, Miss, es José. Sí, Miss.
Es José. Ah, ya. No tienes cámara, José. José Luis. No, Miss, no, todavía no tengo. Ya, Algo roto. ya. Farías. Farías. No lo tenemos por acá, Farías, a ver. No. No está. González. Freddy me parece que sí está. Ya, muy bien. González Andri. Presente, Miss. Andri está, sí. Jaramillo. Presente. Maguiña sí está, ¿no? Sí. Ya. Obando. Presente. Pérez. Presente. Rabanal. La señorita Adriana no está, ¿no? Skype. No está. Ramírez André. Presente, Miss. Ramírez Carlos. Presente. Reyes. Presente, Miss. Santa Cruz. Presente. Sarabia Víctor Hugo. Presente. Ya. A todos he llamado, ¿no? Creo que sí. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Vamos a ver la microeconomía y la macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, hablamos de el estudio de esos agentes económicos. ¿Ya? El estudio de esos pequeños agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? La familia, la empresa y el mercado. ¿Por qué la familia es un agente económico? El principal agente económico. ¿Por qué? Porque las familias consumen. Cuando la familia consume mucho, hay mucha demanda del producto. ¿Ya? ¿Qué hace la empresa como agente económico? La empresa produce. ¿Qué produce? Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Qué produce la empresa? Produce bienes. También una empresa puede producir servicios. Y al producir genera la oferta. Esa oferta es aprovechada por las familias. ¿Qué hace el mercado? ¿Qué hace el Estado aquí para establecer un mercado, para poder establecer un comercio? Regula los precios. ¿Okay? Entonces el mercado se encarga de regular los precios. ¿Quién produce el bien o servicio? La empresa. ¿Quién consume? La familia. ¿Qué hace el mercado? Regula los precios. Que este agente económico no se exceda en los precios, para que el consumidor pueda adquirir el bien o servicio. Entonces ahí tenemos el actuar de la microeconomía. ¿Cuál es el papel importantísimo de la microeconomía? Estudiar lo que hacen los agentes económicos. ¿Cuáles son esos agentes económicos? Familia, empresa, mercado. ¿Ya? Entonces, si yo estoy hablando de la cantidad de productos que se consumen o la cantidad de bienes o servicios que se producen, estamos hablando de microeconomía. Y si hablamos de un agente económico, ¿no? La producción y la demanda, entonces estamos hablando de microeconomía. Y si hablamos de agentes económicos, estamos hablando de economía positiva. Dentro de la economía positiva también tenemos nosotros la macroeconomía. ¿Qué es macroeconomía? Es el estudio global de la economía, ¿no? El estudio más general.
Acá es el estudio particular de cada uno de los agentes. Entonces, ¿qué cosa va a estudiar la macroeconomía? Estudia el funcionamiento de la economía de un país. Estudia sus objetivos planteados, ¿no? La política económica que se va a dar en ese país. ¿Y cuáles son esta política económica que debe tener en cuenta la macroeconomía? La inflación, el PBI, por favor anota, PBI, la recesión y el consumo. Si nosotros hablamos de inflación, hablamos de subida de precios, disminución del valor de la moneda, estamos hablando de inflación, que lo vamos a ver en su momento más detallado. Cuando estamos hablando del PBI, estamos hablando del Producto Bruto Interno, PBI. Anótalo ahí al costadito, Producto Bruto Interno. ¿Qué cosa es el PBI? ¿A qué se llama Producto Bruto Interno? A toda la producción hecha en el país, ¿no? El producto que genera, lo que se produce en nuestro país. Si nosotros hablamos de recesión, estamos hablando de la caída continua de la producción. ¿Y por qué es importante esto? Si se cae la producción, ¿qué sucede en nuestro país? ¿O qué sucede en un país? Cae la producción, se genera el desempleo. Ya no hay producción, ya no se necesitan trabajadores, ¿no? El trabajador es despedido, por lo tanto, ya no va a ser un buen consumidor. Y acá estaría fallando este agente también, ¿no? Entonces, el trabajador despedido no tiene dinero para consumir. Y al no poder consumir, lógicamente se va a alterar todas las ventas, ¿no? Hay menos demanda del producto. Es lo que está sucediendo en la actualidad. De repente en casa, algún familiar, ¿no? Ha sido despedido de su trabajo, ya no hay producción, entonces, pues no va a tener el dinero para poder consumir. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que el señor Jaramillo tiene su fábrica. ¿De qué era la fábrica? A ver, ustedes que me dijeron la clase pasada que tenía una hipotética empresa formada. A ver, ¿quién me dio? A ver. Cárdenas. Cárdenas con su empresa, ¿cierto? Vamos a imaginar, pero cosas de cómputo sí todavía se necesitan, ¿no? Aunque ahora ya se va a aperturar el negocio de ese rubro. Vamos a imaginar, seguimos con el ejemplo de medias de la señorita Chira. ¿No? Medias Chira, ¿cierto? Su empresa. Traídas desde China. No, esas las confeccionaba acá y las colocaba, su mercado era China. Así era, ¿cierto, Ivanita? Entonces, vamos a imaginar que la señorita Chira ha tenido pues esa empresa confeccionada, ¿no? Este producto. Y tenía unos 5 trabajadores. Dentro de esos 5 trabajadores estaba el señor Reyes. Pero como ya no va a producir, porque no va a vender ese producto, su producción ha caído enormemente, entonces ya no necesita la mano de obra del señor Reyes y lo despide. Despedido, fuera del trabajo. ¿Por qué, Chira? ¿Me odias? Ya no tiene trabajo el señor Reyes. ¿Qué pasa? Al no tener trabajo el señor Reyes, no va a tener dinero para consumir. Ya no va a poder ir todos los fines de semana a comer su pollito a la brasa, ¿no? Ya no va a poder comprarse todos los helados que quiera. Y entonces, ¿quién pierde ahí? El dueño de la pollería, ¿no? El dueño de la heladería, porque ya no va a poder vender, ya no va a tener quien consuma a mayor cantidad. Y todo va dando vuelta y la economía va cayendo. Entonces, la recesión es algo muy negativo para el país,
¿Ya? Entonces, ¿qué cosa sería recesión? La caída continua de la producción. Eso es recesión. En el país se cae enormemente la producción. Al no haber producción, lógicamente no va a haber demanda. Tampoco va a haber consumidores, va a aumentar el desempleo. ¿Ya? Y tenemos pues el consumo que se ve afectado, ¿no?, en un país debido a la recesión, ¿no? El consumo es un factor macro también importantísimo. A mayor consumo, ¿no?, ese mayor consumo significa mayor demanda, ¿ya? Entonces los precios bajan. Como muchas personas pues vamos a poner el ejemplo, una oferta de qué, a ver ahora en estos tiempos, a ver, oferta de qué, chicos, a ver, ayúdenme con el ejemplo, oferta de qué tenemos ahora, a ver, oferta de qué, Oferta. ¿de qué? De mascarillas. Oferta de mascarilla. No, la mascarilla. Ah, ya, el pollo, el señor del Sí, pollo puede que ser pasa una oferta. todos los días, ¿no? El pollo, oferta de pollo, ¿no? Como el producto está en oferta, el producto está cómodo, ¿no? Entonces mucha gente lo va a adquirir, ¿no? Pero se viene también al contrario, otro ejemplo de modo inverso. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita que la gente busca muchísimo? Alcohol, mascarillas, ¿cierto? Entonces hay mucha demanda de eso. Y como la gente lo busca y quiere comprarlo a como sea, entonces el precio sube. Y ahí de eso se aprovecha el mercado. Y por eso es que se necesita regular los precios. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de macroeconomía, hablamos en Estoy en clase. forma Estoy en grande. clase. A ver, ¿quién No me nada. Nada, ya. Entonces ahí tenemos pues nosotros la microeconomía y la macroeconomía. Vamos a la página 300. Les digo que ya no veo. 308. 308, chicos. 308 de su libro, ¿ya? El libro de economía de Julián señala lo siguiente: la cantidad demandada de un bien o servicio varía en relación inversa a su precio, lo que acabamos de mencionar, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. ¿Esto a qué pertenece? A la microeconomía. ¿Y la microeconomía a qué parte de la economía pertenece? A ver, ¿quién tiene la respuesta? Si yo hablo de microeconomía, ¿en qué rama de la economía lo encontramos? En la Economía economía positiva. positiva. Entonces ahí tienes tu respuesta. ¿Sí? ¿Todos ahí Positiva, junto Miss. conmigo? Claro, sí. Felipe sostiene, pregunta 2, que a pesar de que los ingresos en el factor público se incrementarán, esta medida no corrige la pobreza que hay en la sociedad. Lo anterior denota una proposición. A ver, dice, él ha estudiado el mercado y él dice, ¿no?, que a pesar de todo lo que se está haciendo, no se corrige la pobreza. Estudia el campo tal como debe ser. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él no nos muestra hechos reales. Él da su opinión. ¿De qué economía estamos hablando? ¿De qué parte de la economía estamos hablando? Normativa. La economía normativa. ¿Ok? Y vamos con una más. Todavía no nos alcanza un poquito más el tiempo. ¿Qué pasó, Michael? Se cortó mi internet, creo. Y se congeló. Sí. Ya, el Dice tiempo se nos... igual.
Se nos ha agotado, jóvenes, ¿ya? Se va a cortar ahorita en cualquier momento. Si tú le das una repasada, vas a poder trabajar la 308 y 309. La próxima clase solamente la vamos a corregir, ¿ya? 308 y 309. Me hice una pregunta. Dime. ¿Cuál es la 1? Es que no la puedo escuchar porque se entrecortaba. Sí, la 1 es positiva. Positiva. Economía positiva, ¿ya? Gracias, Miss. Ya. La 2. Te me queda queda un como minuto. actividad Ya acaba mi la reunión, 308 y la 309. ¿Ya? La 2. Porque no tengo lugar. Abajo sí, ve. A ver. ¿Ya? Ya, 308 y 309. No, es que no tengo mi cámara. A ver, chicos, ¿están acá o ya se me fueron? Esta ¿Qué cámara, pasó mira, con- mira, mira, voy a prender mi cámara. Miss, estoy acá, Reyes. pero ¿Qué pasó? Apaga tu audio. Eso. Están cimeando ahí con el audio prendido. A ver qué pasa. Ya, chicos. Esperen que termine la clase, ¿ya? Entonces, te vuelvo a repetir. Anota 208 y 209. Tú lo desarrollas y la próxima clase lo corregimos. ¿Ya, jóvenes? El tiempo no nos da Sí, para Miss. más. No te olvides que tienes que mandarme. ¿Qué página? ¿Qué actividad? 306. La práctica domiciliaria. Sí. Ok, ajá. La 306, no, que 306 no es 308, chicos. Yo no veo el video. ¿Cuál Sí, es? 306, está Bueno, bien. 306 también. ¿cuál era? 306, sí, la práctica